El día de hoy nuestro Señor ha dispuesto un tema maravilloso que es de el diario vivir y es cómo manejar el estrés, cómo poder superar esas circunstancias difíciles en el trasegar diario y cómo enfrentarlo a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. El manejo del estrés, mis amados hermanos, es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, vamos a hablar del estrés, vamos a ver qué es el estrés, cuál es su definición. Bueno, inicialmente pues vamos a hablar de este tema que a todos los seres humanos nos ocupa en cuanto a primero identificar qué es lo que genera el estrés y si esto que nos produce puede ser algo positivo o algo negativo. De acuerdo a la definición, el estrés es una reacción fisiológica del organismo frente a un agente que percibimos como amenazante o de demanda incrementada. Este agente puede ser físico, emocional, relacional e incluso imaginario. Lo crea así nuestra mente, puede ser algo imaginario. El estrés es una reacción natural del cuerpo para garantizarse la supervivencia. Entonces, frente a esta definición, mis hermanos, es muy importante identificar que hay unos factores que son externos o internos que precisamente generan ese estrés o esa respuesta de nuestro cuerpo frente a cualquier situación que se presenta. Entonces, estos estímulos externos, por ejemplo, son todos aquellos que están relacionados con la parte de nuestro entorno, lo que vivimos, como por ejemplo los problemas económicos, el exceso del trabajo, la pérdida, por ejemplo, del trabajo, el tener que cambiarme de domicilio. Esos son unos estímulos externos, pero también hay unos estímulos internos que están relacionados con ese dominio psicofísico. En este caso, la respuesta que nosotros brindemos frente a cualquier situación personal que vivamos y que de pronto esté afectando nuestro cuerpo, como por ejemplo una enfermedad, esos sentimientos o esos estados de ánimo que a veces pueden afectar incluso nuestra salud. Esos son estímulos internos. Algo que de pronto mi esposo ahora nos va a explicar un poco es relacionado con el estrés, es si el estrés es bueno o es malo. Pues de acuerdo a algunas definiciones se dice que hay un estrés que de alguna manera genera que el cuerpo reaccione y precisamente para su supervivencia de pronto ocasione situaciones como por ejemplo la creatividad. Si frente a esa situación amenazante me permite o nos permite a nosotros ser un poco más creativos, desde ese punto de vista puede ser algo positivo. Pero cuando la persona, en este caso, esa situación que está atravesando lo lleva, por ejemplo, a la ansiedad, a la depresión, de pronto a unos estados de ánimo muy negativos, desde ese punto de vista puede ser negativo. El estrés es una reacción natural del cuerpo. Cada vez que estamos en una situación de cambio, nuestro cuerpo se tiene que adaptar. Por eso en situaciones como un cambio de trabajo, como el tener que presentar una entrevista, como el tener que ir a un lugar determinado a una hora concreta, con los cambios de clima, con las situaciones de ruido, de calor o de lluvia, cualquier tipo de situación genera una reacción en nuestro organismo, una reacción adaptativa. Para que nosotros podamos levantarnos en la cama en la mañana, se tienen que mover una cantidad de músculos, se tiene que mover una cantidad de energía a nivel de las células, para que finalmente podamos anteponernos a esa necesidad que nos coloca la vida diaria. Por eso, mis amados hermanos, frente a las situaciones de la vida, siempre van a haber unos niveles de estrés normales. El estrés hace que en cierta forma nos impulsemos a tomar decisiones, a generar reacciones, a que finalmente tomemos una postura frente a las dificultades del mundo. Pero cuando el estrés se vuelve algo constante, algo que se desborda diariamente, algo que finalmente nos lleva a niveles de tensión muy alta, allí
viene una situación bastante preocupante y es que nuestro cuerpo se va a ver afectado. Lo que quiero que piensen mis amados hermanos es que cada vez que hay una situación de cambio en nuestra vida, el cuerpo a nivel fisiológico se prepara para la acción. Yo quiero que pensemos en una situación. Imaginémonos que estamos en la selva. Y estamos en la selva y probablemente pueden haber animales salvajes y podríamos tener el temor que nos ataque uno de estos animales. ¿Cómo vamos a estar nosotros en esa selva? Siempre alerta, prevenidos, con los ojos bien abiertos y pensando en que en cualquier momento podríamos ser atacados y por tal razón nuestro cuerpo está, digámoslo así, presto a cualquier acción. Pero muchas veces lo que pasa es que no aparece ningún animal salvaje y nuestro cuerpo se quedó con esa tensión, con esa preparación previa para una respuesta. Generalmente las respuestas son de huida o ataque. Si llega ese animal, digámoslo así, lo primero que haríamos sería salir corriendo o lo que haríamos sería defendernos. Entonces, muchas veces nos preparamos a nivel fisiológico, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, quiero que recuerden la definición que daba mi esposa ahorita. Hay estímulos que son incluso imaginados que generan estrés. Les coloco un ejemplo. En la empresa están despidiendo personal y todos los días estamos pensando, ¿será que me echan? ¿Y si me despiden, qué hago? ¿Y si me quedo sin empleo? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? ¿Y qué va a pasar con mi familia? Y entonces este tipo de pensamientos, si se hace repetitivo, finalmente lo que logra es que nosotros estemos preparados para una acción que no llega. O imaginémonos en nuestro lugar de trabajo. Estamos pensando en que el jefe llegó de mal genio y de pronto me regaña. Es que yo no le hice tal informe y probablemente me va a decir algo. Ahí pasó el jefe, pero no me ha dicho nada. ¿Será que me lo va a decir más tarde? ¿Y qué tal que me despida? Y entonces comienza un tren de pensamiento que al final me estresa, genera cambios en el cuerpo, preparaciones para una posible acción que no se realiza. Y así puede pasar días, meses e incluso años que nuestro cuerpo se prepara para algo que nunca pasa. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que nuestro cuerpo físicamente está transformándose y cambiando para esas circunstancias. Entonces el estrés es básicamente una relación entre una carga y una resistencia. Una carga es la presión por los posibles despidos en la empresa. Eso genera una presión en mí, una tensión, una sensación de preocupación. Pero mientras sucede esa situación, yo resisto, yo aguanto, yo estoy tratando de soportar esa situación. Pero entonces, dadas estas circunstancias, se dan tres etapas. Una alerta, una alarma frente a la posibilidad de un riesgo. Cuando hay esa alarma, nosotros llegamos a una segunda etapa que es la resistencia. Resistimos a ese estímulo, a esa tensión. Seguimos con la preocupación de los posibles despidos en la empresa. Seguimos con la preocupación de que posiblemente mi relación de pareja se termine, etcétera, etcétera. Y vivimos con esa tensión física constante hasta que llega un momento en que nuestro cuerpo no da más y llega un agotamiento. Y cuando llega el agotamiento en ese proceso de resistencia o ese proceso o en esa relación entre cargas y resistencia en nuestro cuerpo, lo que viene son enfermedades. Y de hecho vamos a ver cuáles son las enfermedades a las cuales estamos susceptibles por la presencia del estrés en nuestra vida. Claro que sí. Bueno, mi amor, muy importante lo que nos acabas de explicar relacionado con esos momentos en los cuales se está produciendo el estrés y cómo el cuerpo responde frente a esas situaciones en las cuales estamos precisamente atravesando esos momentos de tensión, como tú lo decías, la alarma, la resistencia y al final ese agotamiento. Y ese agotamiento lo que va a hacer es desencadenar una cantidad de, digamos, de enfermedades, ¿sí? o de situaciones que ya nuestro cuerpo empieza a exteriorizar, como por ejemplo los resfriados, los trastornos respiratorios, los trastornos cardíacos, la presión arterial alta,
la diabetes, el asma, las úlceras y también el cáncer. Estas entre unas cuantas, porque sabemos que cuando precisamente nuestro cuerpo está frente a esa tensión, a esa prevención de algo que, como decíamos muchas veces, están produciéndose en nuestra mente y no porque realmente vayan a ocurrir. Entonces ocurren otras más, ¿cierto? Como por ejemplo otras como las dolencias en las articulaciones, el dolor en la espalda, la pérdida del apetito, incluso la pérdida del sueño, entre otras más. Mis amados hermanos, yo quiero que miremos nuevamente ese listado de enfermedades. ¿Por qué pasan los resfriados? Generalmente porque se bajan las defensas, porque nuestro cuerpo está tan preparado para una posible acción que llega el momento en que viene el virus o viene el agente que va a enfermar nuestro cuerpo, se han bajado esas defensas. Los trastornos respiratorios, si ustedes se dan cuenta, se dan en momentos en los cuales los cambios de clima se dan, en los momentos de cambio de nuestro cuerpo, en los cuales se tiene que adaptar a ciertas circunstancias. Cuando estamos estresados hay un común denominador, y es que nuestro corazón empieza a latir de una forma rápida, de una forma acelerada. Eso puede generar que se aumenten los niveles de presión arterial o que nuestro corazón esté trabajando a ritmos más acelerados de los normales. La diabetes, mis amados hermanos, cuando estamos estresados nos da por comer dulces, por comer mecato, por comer comidas de pronto que no son las más aconsejables, y finalmente, ¿quién se va a ver afectado por toda esta situación? Nuestro cuerpo, mis amados hermanos. El asma es una enfermedad típica de las personas que están sintiendo temor. Si ustedes se fijan en una persona con asma, es como si le faltara el aire, como si estuviera con miedo, mis amados hermanos. Si yo me alimento mal a causa del estrés, si yo ingesto cualquier alimento sin cuidar una dieta específica, pues mis amados hermanos, mi estómago, por hablar de un órgano específico, se va a ver afectado. Si como a deshoras, si no como en los horarios establecidos a causa de que tengo que responder por unas demandas en el trabajo, etcétera, etcétera, al final lo que se va a lograr es que se produzcan úlceras. Y la gran reflexión y la gran alerta que quiero que tengamos en cuenta es que para esa posible acción que nunca se realiza a causa de ese pensar constante frente a los problemas, en el cuerpo se están generando una gran cantidad de preparados bioquímicos, precisamente logran la acción. Les voy a colocar un ejemplo, de pronto les ha pasado a algunos. Cuando estamos en una situación de temor, de pronto no han sentido que empiezan a sentir un calor en su espalda, en la parte inferior. En ese momento, lo que está sucediendo es que en la parte superior de los riñones, donde están las glándulas suprarrenales, se está produciendo la adrenalina, que es un elemento que permite que nuestro cuerpo se ponga en acción. Ustedes se pueden imaginar para dónde se va toda esa adrenalina en nuestro cuerpo si nosotros no hacemos deporte, no tomamos suficiente agua, no tenemos una alimentación adecuada. Pues mis amados hermanos, para algún lugar se tiene que ir, y finalmente eso lo que genera es desequilibrios en nuestro cuerpo y susceptibilidad a enfermedades. Por eso este es un llamado de alerta, mis amados hermanos. Esas emociones constantes, esos sentimientos de tensión, de preocupación, finalmente nuestro cuerpo, ojo, el templo del Espíritu Santo es el que se va a ver afectado. Pero es importante que entendamos que el estrés viene encadenado con unas situaciones. Primero, hay una percepción y pensamientos frente a la realidad. Mis amados hermanos, algunas personas ven las situaciones de la vida como algo positivo o pueden ver las mismas situaciones de una forma negativa. Coloco un ejemplo. Empieza a llover y algunas personas pueden pensar: ay, qué agradable, está lloviendo, se van a poner verdes las maticas, los ríos se van a nutrir, ay, empieza a hacer ese frío tan agradable, y de hecho disfrutan la lluvia. Pero hay otras personas que pueden pensar: uy, qué horrible esta lluvia, cada vez que llueve se alborota el polvo, y cuando se alborota el polvo me empieza a dar esa rinitis y no, termina dándome gripa. Y conclusión, ¿qué hiciste con tu mente? Programar una enfermedad.
Entonces, mis amados hermanos, a partir del tipo de pensamientos que nosotros asumimos, asimismo vamos a tener una percepción y una forma de entender la realidad. Yo puedo ver mi vida como una oportunidad maravillosa para crecer, para desarrollarme, para conocer más de Dios, para servirle en este mundo que tanto requiere de estos guerreros, de estos hombres de Dios para ayudar a tantas personas en el mundo. O puedo pensar que soy una triste víctima del sistema y que soy culpable de infinidad de situaciones, etcétera, etcétera. Siempre hay dos formas de ver la vida, mis amados hermanos, y eso está a través de un proceso de percepción, es decir, una interpretación de la realidad. Como yo interprete mi realidad, entonces yo voy a empezar a asumir unos comportamientos o conductas. Entonces voy a colocarles este ejemplo. Se presentó un problema en el trabajo, están despidiendo gente, el ejemplo que estábamos hablando ahorita. Entonces, a causa de esa situación, empieza a haber un cambio de conducta y hábitos en mi vida. Entonces, la conducta que cambia es que empiezo a comer más. Empiezo a mecatear más, a comprar más empanadas, a comer más gaseosa. Y entonces, cada vez que me estreso, me da por bajar esa ansiedad o esa preocupación a través de la conducta o el hábito de ingestar algún alimento. Pero entonces si esto se hace repetitivo, si eso se vuelve constante, y miren que el ejemplo es muy importante que lo tengamos en cuenta, no es una comida sana, no es una comida naturales, por el contrario, de pronto son alimentos llenos de grasas o llenos de azúcares, y finalmente la ingesta de esos alimentos trae una consecuencia y son los síntomas. Entonces podría ser que después de comer todos estos alimentos durante varios días, meses y a veces años, finalmente empiezan a darse síntomas, gastritis, llenuras, agrieras, empezamos a sentirnos muy pesados, a sentirnos malucos, y si estos síntomas nosotros no los tenemos en cuenta, finalmente van a desembocar en una enfermedad. Hablando en este ejemplo de esas agrieras, de esa llenura, de esa pesadez, pues podríamos estar llegando a una gastritis, mis amados hermanos. Y miren que de dónde partió todo esto, de un pensamiento, de una interpretación de la realidad que me llevó a asumir un comportamiento repetitivo que generó un síntoma que descuidé y al final me generó una enfermedad. Esta es la cadena del estrés. Esto siempre está sucediendo en comportamientos que se hacen dañinos para nuestro cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, si somos conscientes de ese proceso, nosotros podemos romper la cadena del estrés y generar un cambio para nuestro cuerpo. Que muy interesante lo que tú acabas de explicar, y así como nos das ese ejemplo desde lo que el estrés puede traer y cómo pues, se pueden desencadenar incluso las enfermedades, también ese mismo ejemplo también nos puede servir para la parte contraria, es decir, cuando el estrés es, digamos que genera en el cuerpo unas reacciones o unas conductas, incluso ese cambio de hábitos para mejorar nuestra calidad de vida, que es conocido como el eustrés. En ese sentido podríamos mirar la posibilidad de ese cambio de personal en la empresa, pues verlo como algo positivo. Bueno, si salgo de esa empresa, pues eso me va a llevar a exigirme más para poder ingresar de pronto a otra empresa. Eso me va a exigir más, a mejorar de pronto mis condiciones, verlo como una oportunidad, no como solamente me quedé sin trabajo, me voy a enfermar, ¿cierto? Sino que como eso que tú nos dijiste, la percepción que yo tenga frente a esa situación que estoy viviendo me puede llevar a generar unas conductas y unos hábitos a beneficio propio y no a destrucción. En este caso podría ser la posibilidad de capacitarme más, buscar nuevas opciones, incluso puede ser una oportunidad laboral donde tal vez el salario sea mucho mejor. Lo que tú nos acabas de explicar, pues muy importante. Y lo otro también, mi vida, y está relacionado con las edades en cuanto al estrés. A veces creemos que el estrés solamente lo vivencian, ¿sí?, las personas adultas, porque es que tienen, de acuerdo a su edad, entonces tienen mayor responsabilidades que el trabajo, que la familia, que la pareja,
Pero resulta que el estrés también se presenta en los niños, incluso en los adolescentes, y por eso muchas veces en el hogar, cuando no lo sabemos manejar, y que esperamos que este programa el día de hoy les brinde a ustedes todos estos elementos para que no solamente lo manejemos como adultos, sino que también ayudemos a nuestros hijos a canalizar esas situaciones, a ver todo lo positivo frente a esas nuevas oportunidades que se nos presentan en la vida, y enseñarle a nuestros hijos también a cómo afrontarlas. Ahora que hablas del ejemplo de los niños, quiero que pensemos en una situación. Si los niños, hablando en términos de la cadena del estrés, perciben, ven que sus papás mantienen peleando, mantienen agarrados, se tratan muy mal, llora uno que otro, el otro se altera, finalmente esa percepción le puede llevar a una idea. Se van a separar, se van a golpear, se van a hacer algo malo. Esa percepción, esa visión de la realidad los puede llevar a conductas como empezar a comportarse de una forma inadecuada en el colegio, empezar a hacer comportamientos inadecuados con una intención a partir de esa interpretación. Voy a distraerlos de sus problemas, voy a ser yo el foco de atención y así voy a evitar que ellos se peleen y se separen. Miren cómo un comportamiento, una percepción de una realidad que nosotros como padres podemos estar generando, pueden traer a los niños un cambio de comportamiento. Y este cambio de comportamiento, siguiendo el ejemplo, que ha sido cambios en la conducta, que ya no se comportan de igual forma, que están llamando mucho la atención, puede traer un síntoma, y es que tengan problemas disciplinarios en el colegio, que tengan situaciones ya un poco más graves, como por ejemplo dificultades disciplinarias con los compañeritos, alguna pelea, dificultades de aprendizaje también, dificultades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Finalmente la dificultad de aprendizaje ya sería como la enfermedad en esa cadena del estrés. Todo esto lo que va a generar son problemas más profundos, más graves, mis amados hermanos. Por eso es que tenemos que revisar la percepción y los pensamientos que tenemos frente a la realidad y cómo comportarnos de una forma adecuada para que en nuestro contexto familiar las cosas se den de una mejor forma. Entonces estamos diciendo explícitamente algo: tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Pero ustedes saben, mis amados hermanos, que para nosotros los hijos de Dios hay un ser que está interesado en tirarnos dardos, mandarnos ideas y pensamientos que lo que quieren es desestabilizarnos. Estamos hablando del enemigo, mis amados hermanos. Vamos a Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mis amados hermanos, el maligno lo que quiere es que nosotros seamos lanzados de nuestros trabajos, que nos despidan, que tengamos problemas en el hogar, que nos peleemos con nuestros hijos, que las familias se separen. Él va a ser feliz con eso. Por eso genera unas estrategias para que nosotros estemos siempre en tensión. Mis amados hermanos, si nosotros no somos conscientes de eso, y también de otro versículo, y es que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Mis amados hermanos, el enemigo siempre está allí, utilizando sus estrategias, sus argucias, sus artimañas, y en este caso de nosotros los hijos de Dios, tirando dardos a nuestros pensamientos para que nos desestabilicemos. En términos cristianos, esa percepción del mundo puede ser distorsionada por la accionar del enemigo. Y si nosotros no somos conscientes de eso, terminamos peleados con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con el jefe, el gato, el perro, con todo el mundo, mis amados hermanos. ¿Y de dónde partió el problema? Del ataque del enemigo. Miremos 2 Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis amados hermanos, frente a los problemas, las preocupaciones, frente a esas vivencias estresantes, yo puedo asumir dos decisiones finalmente. O me dejo llevar por el tren de pensamientos que están direccionados por el enemigo con una intención que es matar, robar y destruir,
o me voy por ese tren de pensamientos que me enseña la palabra de Dios. Yo puedo visualizar a través de esas enseñanzas los comportamientos, las recomendaciones, las vivencias adecuadas para un hijo de Dios. Recuerden que la Biblia es el manual de vida que tenemos los cristianos para enfrentar la vida aquí en el mundo, mis amados hermanos. Pero si nosotros no llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, si nosotros no sometemos esos dardos, esos pensamientos que el enemigo está poniendo en nuestra mente con la obediencia a Cristo, mis amados hermanos, pues vamos a vivir llenos de problemas. Y mientras nosotros estamos llenos de problemas, con la familia dividida, con los hijos separados, con una gran cantidad de situaciones en nuestra casa, el enemigo está feliz. Entonces, mis amados hermanos, seamos conscientes como hijos de Dios que estamos siendo atacados por el enemigo, que lo que quiere es desestabilizarnos, pero que nosotros podemos anteponer la fe, pensar en que hay un Padre maravilloso que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que no va a permitir que este tipo de situaciones sucedan. Nosotros al final, por falta de fe, somos los que vamos a abrir las puertas a través de las cuales el enemigo nos va a atacar, nos va a confundir y nos va a llevar a situaciones que no son las más adecuadas. Pero también entonces hay un mensaje implícito en esta situación, y es que debemos cuidar nuestro cuerpo. El estrés, el ataque del enemigo a través del pensamiento y en el daño a la percepción, finalmente va a generar situaciones en nuestro cuerpo, como lo hablábamos ahorita: gastritis, dolor de cabeza, dolor de espalda, gran cantidad de síntomas o enfermedades. Pero entonces aquí tengamos en cuenta algo. Primera de Corintios 3:16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué el enemigo quiere llevarte al estrés? ¿Por qué el enemigo quiere que te desesperes? ¿Por qué el enemigo quiere que pienses en el suicidio en medio de tantos problemas, mi amado hermano? Porque vas a destruir el templo apreciado por Dios, el templo en el que vive el Espíritu Santo. Nosotros, los hijos de Dios, después que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo con la oración de fe, somos el templo del Espíritu Santo. Por eso el enemigo es feliz tirando dardos, desestabilizando, dañando los hogares, dañando las ideas y pensamientos, para que finalmente lleguemos a ese punto de autodestrucción del templo de Cristo. Mis amados hermanos, cuando tú te alimentes solamente de grasas, de harinas, de alimentos que no son lo mejor, digámoslo así, desde la perspectiva alimenticia, estás destruyendo el templo de Cristo. Cuando solamente, en el caso de las personas del mundo, se dedican a tomar licor, a fumar, a descuidar su cuerpo con el sedentarismo, con la falta de deporte, están dañando el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, los pensamientos pueden ser y son protegidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, pero debemos acudir a Él. Si somos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, pues vamos a tener más respeto por esta herramienta que nos dio Dios para desarrollarnos en el mundo. Pero cuando lo ignoramos, mis amados hermanos, es cuando empezamos a llegar a todas estas situaciones, a enfermedades, a pensamientos inadecuados, al estrés finalmente. Lo hablamos inicialmente desde una perspectiva psicológica y médica, pero ahora lo estamos hablando desde una perspectiva espiritual. Si nosotros no cuidamos esa comunión con Dios, si no estamos en contacto con el Espíritu Santo, que es el ayudador, el que nos guía, el que nos dice lo que está bien y lo que está mal, pues finalmente el enemigo es el que va a lograr las creces en esta batalla, mis amados hermanos. Mira, mi amor, que frente al cuidado del cuerpo, como nos lo habla la Biblia, a veces con los jóvenes, cuando hablamos sobre el manejo del estrés, podemos evidenciar en ellos cómo el enemigo, y como tú lo explicabas ahora, cómo el enemigo se aprovecha precisamente de esa debilidad de los jóvenes
para hacerle daño al cuerpo. Por eso vemos que en este momento muchos de los jóvenes que empiezan a presentar esas digamos, situaciones de estrés, empiezan a dañarse su cuerpo a través del cutting, que son esas marcas que se hacen los chicos, ¿sí? Los jóvenes de cortarse, los mismos tatuajes que ahora están muy de moda. Entonces los chicos buscan esa manera como forma de rebeldía y de expresar ese descontento que tienen precisamente frente a cualquier situación que están viviendo. Y asimismo muchos ejemplos, y vemos cómo el enemigo en este caso afecta mucho a los jóvenes frente al hacerse daño en su propio cuerpo. Entonces, muy importante, mis hermanos, allí en el lugar en donde se encuentren, tener en cuenta de esta temática que estamos abordando hoy es cómo desde la Biblia, ¿sí? Cómo desde ese sustento espiritual y desde ese alimento espiritual que el Señor el día de hoy nos está regalando, podemos ayudarnos como adultos, pero también ayudarle a nuestros hijos, a estos adolescentes que tal vez están atravesando por esas situaciones y también los niños. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes entonces del siguiente tema. Vamos a hablar en este momento acerca del manejo del estrés y según la Biblia. Y vamos a leer Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Importante, manejo del estrés, ¿cómo lo vamos a manejar de acuerdo a esta enseñanza tan hermosa que encontramos en Filipenses 4, 6, 7? Primero que todo hay un mandato de nuestro Padre Celestial, y es que por nada estéis afanosos. Ya sabemos de que no hay un motivo por el cual, porque tenemos un Padre que todo nos lo va a dar. Luego dice, hacer nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mis hermanos, la oración tiene poder, la oración del justo, sí, tiene poder, y Dios escucha la oración del justo. Siempre que nosotros tengamos esas solicitudes a Dios por aquellas situaciones o aquellas de pronto circunstancias que estemos viviendo, tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial y lo debemos de creer. Y la oración en ese sentido tiene mucha relevancia, porque a través de la oración es como nosotros tenemos esa relación, esa comunicación con nuestro Padre. Los dardos del enemigo tienen una intención, y es que a través de esos pensamientos nosotros dejemos de orar y nos sintamos afanosos. Entonces, cada vez que estés en un proceso de estrés es importante que lo pienses desde la perspectiva espiritual. Estoy bajo ataque del enemigo. Él lo que quiere es desestabilizar mis pensamientos y por ende llegar a un proceso de destrucción del templo del Espíritu Santo. Bueno, entonces ya sabemos, el enemigo siempre va a estar allí lanzando esos dardos y precisamente quiere hacer un obstáculo para que no oremos y para que no tengamos esa comunión con nuestro Padre. Otro punto importante sobre el manejo del estrés es las acciones de gracia, y cómo a través de la oración con esa acción de gracias, pues yo voy a tener una respuesta de nuestro Padre. La paz de Dios guardará nuestros corazones. Nosotros debemos de entender, mis hermanos, que la paz, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Si estamos con Dios, Él nos va a dar esa paz. Si tenemos paz, no vamos a estar afanosos y sintiendo nada de lo que tiene que ver con los síntomas del estrés. ¿Por qué? Porque todo se lo he dado a nuestro Padre, he dejado todas mis cargas en nuestro Padre Celestial. Cuando en la Biblia se habla del corazón, estamos hablando de las emociones. Y si nuestras emociones no están bajo esa protección de nuestro Padre, de Dios, pues obviamente van a ser fácilmente desestabilizadas por los dardos del enemigo. Entonces, mis amados hermanos, entre más cercanos estemos a Dios a través de la comunión, a través de las prácticas espirituales como el ayuno, como la alabanza, más protegidos vamos a estar por nuestro Padre, más lejano va a estar el ataque del enemigo. Bueno, y para terminar, el último
La última recomendación desde la palabra de Dios que encontramos en Filipenses 4, 6, 7 está: la paz de Dios guardará nuestros pensamientos. Entonces, anteriormente habíamos hablado de los pensamientos y cómo el enemigo, a través de esos, de mandarnos esos dardos y que estemos pensando en aquellas cosas que realmente, pues, si bien son situaciones que atañen y que de pronto nos preocupa un poco, pues no debemos de darle tanta trascendencia, porque nuestro Padre Celestial es quien todo lo resolverá. Dios guarda nuestros corazones, o sea, nuestras emociones, y Dios guarda nuestros pensamientos. Está aquí en Filipenses 4, del 6 al 7. Frente a las situaciones de estrés, entrega tu problema a Dios, descarga tu problema en Él, porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos brinda solución a todas esas situaciones. Si tratamos de solucionar los problemas en nuestras fuerzas, no vamos a poder y vamos a llegar finalmente a situaciones de frustración y más estrés, porque eso es lo que pasa en el mundo. Las personas se desesperan, se sienten desconsoladas, que no hay posibilidades de arreglo a esos problemas. Pero nosotros, los hijos de Dios, sí contamos con el Padre que nos guía y que nos ayuda y nos fortalece frente a todas estas situaciones difíciles. Por eso, mis amados hermanos, aquí hay una situación implícita supremamente importante, y es que los hijos de Dios tenemos que compartir estas buenas nuevas al mundo, porque hay infinidad de almas que se están perdiendo, hay infinidad de personas con grandes problemáticas y situaciones muy difíciles de manejar. Precisamente ¿por qué? Porque el enemigo está haciendo su obra en ellos. Lastimosamente, por ese libre albedrío de las personas, alejan al Padre. Entonces, mis amados hermanos, vamos a sembrar semillas de fe en las personas, vamos a hablar de Dios, vamos a hablarle estas noticias maravillosas que ha dejado nuestro Padre en la Santa Palabra. Lo que vamos a lograr es que más personas sean ganadas para Cristo Jesús. Mira, mi amor, que complementando el tema del manejo del estrés, podemos encontrar en Mateo 6, del 31 al 34, precisamente unas recomendaciones frente al afán y frente al estrés. Dice la palabra en Mateo 6, 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mis hermanos, qué bendición el saber que tenemos un Padre que todo nos lo da y que en su palabra nos está dando esa promesa de que Él todo lo va a resolver, que tenemos nosotros solamente que ocuparnos de las cosas. Dice: vas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que nuestro Padre sabe todo nuestro presente, lo del día a día, más cada día tiene su propio afán, pero Dios está allí, nuestro Padre, sustentándonos siempre y en todo momento. Hace un momento estábamos leyendo Efesios 6:16, que dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Mis amados hermanos, frente a los problemas es cuando más tenemos que creer en Dios. Frente a los problemas, el enemigo lo que busca es que dejemos de creer en el amor maravilloso de nuestro Padre. Si nosotros nos alejamos de esas verdades bíblicas, el enemigo más fácilmente nos va a atacar y va a generar situaciones estresantes. Si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a encontrar esa paz, ese gozo que finalmente hace parte del fruto del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Por eso ese énfasis tan grande de nuestros pastores en la iglesia, cuando nos piden que nos metamos en el fuego del Espíritu Santo, que seamos ministrados, porque finalmente lo que logramos es que el fruto del Espíritu crezca en nosotros, y como árboles que dan un fruto, nosotros vamos a compartir ese fruto a los demás, esa palabra de Dios, esas bondades que el Padre pone en nosotros. ¿Cuáles deben ser los comportamientos que debemos tener frente a las dificultades de la vida? Vamos a leer Hebreos 13, 5 al 6. Sean nuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios, mis amados hermanos, qué bendición tan hermosa esta palabra. Vamos a descomponerla. ¿Qué está hablando esta palabra? Primero, que debemos dejar la avaricia. Una de las causas más grandes de estrés es la necesidad de tener, de poseer, de conseguir. Tantas personas pasan su vida esclavizados a un trabajo para lograr dinero, para lograr cosas, y finalmente recuerden que el dueño del oro y la plata es nuestro Padre, Dios, y que Él es el que nos lo va a entregar si le servimos, si hacemos las cosas como Él quiere, si seguimos la senda que Él ha demarcado para nuestras vidas. Pero algunas personas gastan su vida, gastan años de su vida precisamente buscando algo y creciendo en avaricia, no en fe, no en bondad, no en esos dones que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Otra recomendación que está en Hebreos 13, 5 al 6 es que debemos estar contentos con lo que tenemos, mis amados hermanos, porque finalmente si somos agradecidos, como lo decíamos ahorita, nuestro Padre se va a dar cuenta de cuánto lo reconocemos, de cuánto valoramos ese amor que tiene por nosotros. Si somos fieles en lo poco, vamos a ser multiplicados, mis amados hermanos, vamos a recibir muchísimos más. Por eso, aunque tengamos dificultades o escasez en este momento, no perdamos la fe en el Señor, porque Él va a traer grandes cosas para nuestra vida. Recuerden que ahí es cuando está el enemigo tirando dardos, y no te quiere, no te ayuda, ya te abandonó, estás solo. Y ahí empieza el estrés y ahí vienen las malas decisiones en la vida, mis amados hermanos. Pongámonos el escudo de la fe, ese pensamiento constante en nuestra mente que nos dice, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en mi Padre y voy a ser fiel en lo poco y Él me hará un hombre de bendición, mis amados hermanos. Tercer punto a tener en cuenta, confiar en que Dios no nos desamparará y no nos dejará. Confiemos en eso, mis amados hermanos. Tantas cosas vivimos en el mundo antes de conocer a nuestro Señor, pero igual Él nos sustentó y no nos dejó que nos pasara nada malo. Y aquí estamos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos destinados para grandes cosas como hijos de Dios. Cuarto punto, creer en que Dios es nuestro ayudador. Mis amados hermanos, recuerden que como templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros y una de las labores de Él es ayudarnos. Él nos guía a tomar las decisiones adecuadas. Él es el que nos dice que dejemos de hacer lo que estamos haciendo si está mal o nos impulsa a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros cultivemos, como la oración, como el ayuno, como el honrar a nuestras autoridades, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Y quinto, no debemos tener temor frente a lo que pueda hacernos el hombre, porque tenemos un poderoso gigante, nuestro Padre maravilloso, que nos cuida y nos protege. Finalmente aquí hay que tener en cuenta algo, y es que todas las cosas nos ayudan para bien. Vamos a leer Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si todas las cosas que dispone nuestro Padre son para bien, y si pensamos y somos conscientes que estamos en un proceso de perfeccionamiento, porque Dios quiere que nos quitemos esos ropajes del antiguo hombre y nos asumamos como esas nuevas criaturas que somos, pues mis amados hermanos, lo que el Señor está queriendo de nosotros es que entendamos que nos está perfeccionando, que puede ser que esa situación difícil ahora ser el impulso o va a ser lo que nos va a llevar a que tengamos muchas más bendiciones y mejores situaciones en nuestra vida, mis amados hermanos. Vamos a leer, Salmos 94, 18 al 19. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Cuando tenemos dificultades, cuando estamos pensando que no hay opciones, que no hay solución, que los problemas nos están ganando,
Mis amados hermanos, recuerden que nuestro Padre está sosteniendo nuestro pie. Él no nos va a dejar caer. Él es el que va a proveer en medio de las dificultades. Él es el que va a abrir las puertas, pero Él va a cuidar nuestros pensamientos en medio de tantos dardos que el enemigo nos está tirando. Él nos va a dar consolación en medio del infortunio y las dificultades. Pero lo importante es que no nos soltemos de la mano de Dios, porque Él es nuestro protector, nuestro ayudador, mis amados hermanos. Para finalizar, quiero compartirles un versículo maravilloso, y es 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Mis amados hermanos, el enemigo solamente puede tirarte dardos. Si tú estás apegado a la palabra de Dios, si tú eres obediente a lo que Él manda en su palabra, estás totalmente resguardado. Mi amado hermano, créelo y aprópiate de esa palabra. Nada te va a poder hacer daño, estás protegido. Todas las cosas que te suceden son para bien, y lo que vas a lograr es abundancia, progreso. Vas a hacer cosas nuevas para tu vida, mis amados hermanos. Pero aquí está esa petición que nos decían ahorita. Tenemos que creer cada día más en la palabra de Dios para que todas estas bendiciones lleguen a nuestra vida y se hagan efectivas. Mis amados hermanos, qué bendición compartir con ustedes este tema maravilloso del estrés desde una perspectiva médico-psicológica, pero también desde la perspectiva espiritual, y darnos cuenta que en la Biblia está la solución para todos nuestros problemas, que hay mucho más entendimiento, hay mucha más comprensión a cualquier temática con la palabra de Dios que con cualquier disciplina humana, mis amados hermanos.